Próxima estación. El drama. Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Otro día más. otro día más, jueves Estamos de nuevo, podcast. Jueves de podcast. Hoy, edición Bilbao. Edición Bilbao porque estamos en Bilbao. Estamos en Bilbao. De grabando. vacaciones. De vacaciones, sí. No, sin vacaciones, o sea, vacaciones sin vacaciones. Trabajando. Ah, por cierto, os tengo que enseñar una canción. A ver, Escucha. eso me ¿Qué os suena. parece? Me suena. Pues no sé, es como un temazo, pero no tan temazo, ¿no? Oye, es un temazo, es un temazo. Es un temazo Bardcore. Yo sé lo que es. Bardcore. Bardcore. Porque hoy vamos a hablar del Bardcore, que es un estilo musical, un género. Ya es un musical. género. Es considerado un género musical, el Bardcore. Pero el Bardcore, que yo lo digo fatal, ¿vale? Pero el Bardcore, ¿de dónde surge, amigas? ¿Cómo surge? ¿Qué es el Bardcore, no? Bueno, yo creo que surge en abril, en cuarentena. Surge en abril, en cuarentena. O sea, es que lo ha petado, ¿vale? O sea, aquí para la gente que no entienda de qué estamos hablando de este género, porque la peta muchísimo Lo ha en estos petado, últimos meses. está hasta en TikTok, con O eso sea, digo todo. Está hasta en TikTok. Y bueno, pues eso, es básicamente un género musical que consiste en coger canciones actuales o no tan actuales, pero, o sea, Sí, de es ahora. pop, no es canciones pop. y esta no es está pop. rock también. Y Es- rock y de todo. Es canciones populares, canciones como que Populares. están en el imaginario de todo el mundo, que todo el mundo conoce o reconoce, y las transforman en canciones medievales. Medievales. Bueno, canciones medievales no, la esencia o ese... Sí, porque no es como pseudo medieval, no es exactamente medieval. Claro. Es que nos hemos estado informando. Claro, ¿sabes? evidentemente. Aquí hay una búsqueda, una documentación detrás. Exhaustivo. Pues sí. Entonces, el Bardcore surge en abril. Abril. ¿Pero por qué surge? ¿Qué da pie al Bardcore? El meme. El meme. El Bardcore da lugar al meme de... Surge de un meme, sí. El Bardcore surge por el meme de los enterradores, porque un señor, un tipo llamado Cornelius Link, decide que va a transformar el meme de los enterradores, o sea, la música del meme de los enterradores. Espera, Los Enterradores es el Bueno. meme de estos negros que están en un funeral cogiendo a la tumba esta y es... O sea, es el Salen meme. bailando. Claro. O sea, bailan con el Claro, muerto entonces, encima. este tipo hizo esto. Pues eso hizo. Y tiene actualmente 3,2 millones de visitas. Esta canción se llama Astronomía, Sí. que no lo hemos mencionado. Y pues eso, 3 millones, mucho dinero. ¿Se ha forrado? Mucho dinero, porque a partir de esta ha Ha hecho... salido más. Sí, o sea, en 2 meses o así estaba por todo internet. O sea, había versiones de un montón de canciones. Sí, o sea, este chaval ha hecho pues 4, 5, 6, yo no sé, porque nos hemos metido en su canal. Tiene 5 canciones solamente. Sí. Pero Y luego, pues obviamente, como todo lo que funciona y todo lo que está de moda y todo lo que sea ser bobo o hacer bobo, Hacer el bobo, pues se el multiplica. absurdismo, que es que además tiene hasta un estilo propio, o sea, es que no es que hagas el bobo en plan porque soy idiota y hago el bobo, no, es que hay un estilo que es el absurdismo, que consiste básicamente en eso. Hombre, hay que tener en cuenta que fue en cuarentena, entonces todo el mundo estaba sin hacer nada. Hay que hacerlo. Claro, también es verdad. Había Si tiempo está de sobra. moda, se hace. Claro, es como TikTok, ¿no? Todo el Claro. mundo ahí a meterse a Claro. TikTok. Y bueno, luego es que también, claro, esto hacían falta como muchos factores para que esto pues fuera lo que ha sido, ¿no? Y uno de ellos era ese, que teníamos mucho tiempo libre, porque es que hay gente que lo que hace es que se dedica a escribir las canciones en la lengua, en inglés shakespeariano, que es como en plan, hola, pero es que es peor todavía porque hay gente que lo ha hecho en inglés del siglo XI. O sea, que es una Eso es lengua... muy heavy, es muy heavy.
Como Esto- si Romeo le envía una canción a Julieta, en plan, esa esencia, ¿no? Es que es documentarte mucho, o sea, eso es mucho. Eso es más friki que yo, o sea, eso ya... y entonces, aparte de mucho tiempo, ¿qué hace falta para tener bardcore? Como que para tener bardcore. Claro. Jolín, Te has pues, explicado fatal. ya, Sí. pero me refiero que tienes que tener mucho tiempo y que qué otras cosas utiliza el bardcore, en plan, no es solo... Ah, pues, vale, ¿no? Como tú como creador de bardcore. Claro, tú como creador, O sea, para crear bardcore, ¿qué tiene el bardcore? ¿Qué elementos Exacto. tiene el bardcore? Bueno, pues aparte de la lengua, hemos La dicho... lengua, el... bueno, la transformación de instrumentos, ¿no? En plan, en vez de utilizar... Bueno, sí, eso es verdad. a ver, tú, instrumental, o sea, tú eres la de música y Bueno, artes. bueno, yo de música y Cuéntanos, artes. ¿por qué, o sea, por qué suena así, más o menos? ¿O por qué Pues crees? nada, lo que hace es pasar a todos los instrumentos del medievo, del medieval, y transformar la canción por completo. Además de meterle, ¿cómo se llama? ¿Añoranza? Nostalgia. Nostalgia. Meterle la nostalgia, que eso, pues son sonidos más... Claro, más o sea, esto ha profundos. sí, esto ha petado porque se supone que el elemento nostalgia Eso. está dentro del bardcore y la nostalgia es algo, un elemento que también se mete dentro de la generación Z. Claro, Sí, de la exactamente. nuestra generación. Y también el humor de la generación Z y de los millennials, que es el humor existencialista, en plan, me río de la Sí. muerte. O sea, básicamente, o sea, el bardcore, o sea, la primera canción de bardcore, entre comillas, fue hecha de un meme que consiste en que hay unos tipos bailando con un ataúd, o sea, te estás riendo En medio de una Sí. pandemia. en medio de una pandemia mundial, en plan, te estás riendo de la muerte, así, literal. ¿No? Sí. Entonces viene un poco de ahí. Y también el tema nostalgia también viene dado un poco del lo-fi, que es otro tipo de género musical, bueno, de estilo musical. Bueno, el lofi no solo, o sea, sí que es un estilo musical, pero yo creo que hay como muchas cosas que son lofi, ¿no? En plan, por ejemplo, hemos estado viendo un vídeo que explica lo que es el lofi, que es el vídeo de Jaime Altozano, para un poco completar también este podcast. Y, por ejemplo, utiliza también visualmente elementos que te hacen llevarte al lofi, Sí. o elementos también que no son musicales. Por ejemplo, ha hablado de que eran trozos de Ah, de sí, películas, claro, o sea, o el sonido de la lluvia, o el elemento Sí, sí. de que parezca que estás en otra habitación porque, ¿no? o sea, sí. básicamente lo-fi lo que significa es low fidelity, es decir, No. sí, ¿Sí? Baja Sí, calidad. Ah, vale, sí. Es que lo de Fidelity no lo asociaba yo. entonces básicamente consiste en que estás escuchando algo grabado como con baja calidad, es decir, que estás escuchando algo que te recuerda a cuando tú eras pequeño Claro. y la tecnología pues no era lo que es ahora. Entonces es un poco esa nostalgia que ya viene desde el vaporwave, que es un estilo artístico que hablaremos próximamente. Eso es una movida. Sí, es que eso mola mucho. Y el lofi, entonces como que eran todos esos elementos que necesitaban ponerse, o sea, estar juntos para que surgiera el bardcore, ¿no? Sí, Y nos dejamos el más importante, que es la pandemia mundial. es verdad. Pero sí, ya lo hemos comentado. No, porque... Claro, pero no hemos comentado a lo que asocia, ¿no? Claro. En Sí. su momento, en el medievo, en la peste, en todo Ah, esto. vale. Explícalo, Conde. Pues eso, que el bardcore pues se asemeja un poco, como estaba en pandemia, estábamos en cuarentena, pues este tipo dijo, en el medievo la gente estaba triste por la peste, por las guerras, por todo esto, y entonces se tuvo que contextualizar Sí, en el ambiente. no es tanto a lo mejor como triste, sino como una situación... como Sí, parecida. diferente, O sea, claro. al principio, de hecho, al principio de la cuarentena salían todo el rato noticias Hombre, obviamente Bueno, de sí, comparando la peste negra con el coronavirus, de que si ha habido no sé cuántas, o sea, de diferentes pandemias que ha habido a lo largo de la historia y aparte que no solamente la pandemia, sino que 2020 empezó con los incendios de Australia, con una posible tercera guerra Es mundial, verdad. o sea que es que llevamos un añito... Sí, es como el año de la decepción. Entonces, el bardcore 2020. es como el género musical que surge. Es que también lo comentaban, que no sé quién, en qué vídeo hemos visto de quién, que comentaba que ¿cómo es el hombre este del vino?
Os lo dejamos en la cajita de es que descripción. nos hemos informado y él es uno de las fuentes de información. Decía que después de una gran crisis o de una, pues en este caso la Claro. pandemia y en la época de la peste negra, pues la enfermedad que hubo, surgen nuevas oleadas de nuevas artes, ¿no? Pues un poco como forma de expresarte de debido a lo que expresión, estás... Vale. o de cambio o de Vale, lo que sea. básicamente que tú en tu día cotidiana o eres alguien que trabaja del arte más o menos o vive más o menos del arte o en general no le dedicas tiempo a eso. Pero claro, si estás encerrado en tu casa, Sin pandemia, hacer nada. necesitas una forma de evadirte y normalmente la gente utiliza formas artísticas. Sí. Entonces empiezan a surgir un montón de cosas artísticas que de otra forma no habrían surgido porque no les dedicamos tiempo. Claro. Y más tras estar encerrado, ¿sabes? En Claro, plan- es lo que acabo de decir. Ah, vale. Sí, pero que te quiero decir que el hecho de estar encerrado ya no es solo de una pandemia, sino que es que estás encerrado, porque por ejemplo, podía haber una guerra civil, pero no estabas encerrado. Bueno, Seguías sí, viviendo, sí. ¿no? O sea, era una Sí, sí. catástrofe, pero es el hecho también de eso, de tu tiempo libre, de tu mente tiene que ir a otros sitios y en nuestro caso, por nuestra generación y los elementos que hay, pues surgió el Badcore, chicos. Sí. Y bueno, y no solo el Badcore, sino que actualmente hay versiones de canciones de otras épocas. Por ejemplo, Claro. hay una canción de Bad Gyal. Claro, es que yo cuando pensé en el Badcore pensé en Bad Gyal, que había escuchado una versión. Pero ahora lo hemos buscado hace un poco y no Y es no. Badcore. O sea, yo pensaba que sí, porque claro, era como antigua, la recordaba antigua, pero es versión. Es versión Versalles, o sea, es pues de cuando surgió Versalles en Francia, Sí, como de mucho todo más ese cl- movimiento. Claro. Música clásica, música pues esa, como renacimiento, ¿no? Ese... Digamos Claro, antigua, que ¿no? es Todo que- lo pasado a no sé. Pero un antiguo moderno, época moderna, Sí. O ¿sabes? sea, no en plan edad medieval. Edad moderna, obviamente, ¿no? El siguiente Claro, paso. Sí. porque Versalles también fue un momento cultural muy importante. Además, bueno, os ponemos un trocito de Bad Gyal. Bad Gyal. Y eso, y entonces pues también hay otros artistas conocidos. Bueno, es que básicamente Badcore actualmente yo creo que hay canciones de todo el mundo. Sí. Porque es que lleva desde abril y hay mogollón, pero vamos, ya os digo, o sea, es que está hasta en TikTok, o sea, hay un Para meme, llegar a TikTok. claro, o sea, hay un meme en TikTok que es en plan, rollo, cuando... ¡Ah! Es verdad, o sea, Sí, se me ha olvidado, es que no cuando hay uno que es en plan, cuando llevas 20 minutos sin poder coger el móvil y suena una cancioncita de TikTok y sale la gente como vestida de medieval con cosas que tiene por casa, Sí. con un fondo de algún cuadro medieval Sí. o algo. Es que yo eso lo he visto muchas veces cuando mis amigos no tienen Bizum y le tengo que Total. pagar no sé qué y Es verdad, salen es verdad. ellos vestidos Es y es verdad. que mola mogollón. Y yo tengo una pregunta que haceros. ¿Creéis que el Badcore va a morir, va a evolucionar y hasta cuándo dura? ¿Sabes? En plan, según vuestra elección. Yo creo que no va a durar mucho. O sea, Moda pasajera. Sí, yo creo que es una moda pasajera debido a la pandemia y tal, pero en cuanto termine la pandemia, yo creo que ya se va a fumar. A ver, yo creo que va a pasar un poco como, porque, por ejemplo, los videoclips o las imágenes que salen en los vídeos del Badcore son imágenes hechas con una página web para hacer memes de historia de 2017. Entonces yo creo que lo que va a pasar es como que se va a quedar ahí, va a quedarse como para un grupo como muy concreto de específico. gente y igual en algún momento de repente vuelve a surgir, Claro, es o sea, moda. vuelve a salir como la moda pero evolucionada de alguna forma, igual que ha pasado con el meme, porque antes, o sea, yo en 2017 veía memes de historia y me la sudaba. Sí, total. Quiero decir, y ahora, por ejemplo, esto, pues han usado esos memes para hacer los videoclips y las imágenes de los vídeos, entonces igual evoluciona de alguna forma. Es que, por ejemplo, bueno, esto no es tanto el Renacimiento, sino... Hablo como en movimiento, coger movimientos artísticos de épocas pasadas. ¿Qué camiseta llevas ahora? Ya, es verdad. ¿Sabes? En plan...
Ya, pero yo creo que esto es algo Sí. más... O sea... Bueno, ¿qué camiseta llevas ahora? Vamos a decirlo para la gente que sí, esté en sí. Spotify. Llevo una camiseta con el cuadro de la creación de Adán. La típica del dedo tocando al otro dedo, ¿vale? De la Capilla Para la Sixtina. gente que tampoco sepa mucho de arte. Claro, pero yo, por ejemplo, tengo un montón de... Claro, y es que yo tengo un montón de camisetas de cuadros. Tengo una camiseta de Klink, tengo un montón de camisetas. Pero también, por ejemplo, ahora, no sé vosotras, pero en Instagram hay un montón de cuentas que lo que hacen es poner cuadros antiguos, o sea, cuadros de épocas, pues de otras épocas, no actuales. Normalmente cuadros bastante realistas, o sea, no cuadros ni cubistas ni Ya, surrealistas, sí, sí. sino cuadros pues al igual del Renacimiento o así, y frases de canciones actuales. Sí. No, ¿cómo es? Soy pop o algo así. No sé, hay un montón de Soy cuentas. no sé qué. Ay, esas me encantan. Entonces yo creo que en realidad eso está muy ligado también al Sí. barco. Sí, Yo es creo que como muy también, similar. sí, hace nada se ha puesto también de moda coger cuadros y cosas y poner el nombre encima también. sí, es como un poco mezclar lo antiguo Claro. y lo... Con lo nuevo. ¿Cómo se dice esto? En plan, no es oficial, como lo correcto con la chorrada más grande, Sí, ¿no? eso es verdad. Pero eso es lo que hablábamos del absurdismo, que Sí. es eso, es hacer algo ridículo simplemente por el hecho de que es ridículo. Claro. Dios, qué fuerte, no había caído. Ya, Guau, pues, en qué realidad- guay. Bueno, pues cuando hagamos el de Vaporweb vais a Vais a flipar. flipar. Vais a flipar. Y bueno, o Avance. sea, esperamos que el barco os haya gustado, porque a nosotras es que nos parecía como algo súper, como surrealista. Es que dio mucho el boom, en Ya, cuarentena, sí. o sea, y ahora sigue estando de moda el barco. Sí, yo creo que todos habréis escuchado. O sea, Sí. igual a lo mejor no Bardcore como tal de meterte en YouTube y escuchar alguna canción en Bardcore, sino más tipo estas cosas que hemos dicho que están relacionadas con ello, O que algún surge TikTok. de ahí, algún TikTok seguro. Es que llega TikTok. Es muy o sea, fuerte. es que me parece fuertísimo. Es que es muy heavy. Y eso, pues nada, esperamos que os haya gustado este jueves de podcast. Que por cierto, nos podéis escuchar en Spotify y nos podéis ver en YouTube, porque es que hay gente que se piensa que no, que en YouTube nos veis de vernos. Claro, o sea, que hay Claro. vídeo real. Vídeo real de lo que estamos haciendo, porque es que un amigo me preguntó o sea, que lo subíamos a YouTube pero solo con audio, no, lo subimos también con Con vídeo, vídeo. o sea, del directo. Y en YouTube nos podéis comentar y por Instagram también nos podéis escribir. Claro, porque estamos recibiendo muchos mensajes de Sí, gente, sí. pero lo agradeceríamos que nos lo enviarais a lo oficial, a Estación del Claro, Drama. o sea, a mí me han llegado mensajes, a Raquel le han llegado mensajes, a Candela le han llegado mensajes. Claro. Pero molaría que nos los pusierais en Estación El Drama, Sí. ¿no? Porque Sí, es como agradecemos todos los todas. mensajes, nos hace súper ilusión. Y hablaremos de cosas que nos habéis hablado por Sí. mensaje. Lo tenemos Claro, ahí claro, apuntadico, apuntadico. Lo tenemos todo súper en cuenta. Sí. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene, en el próximo jueves de podcast. Y recordad, No te no saltes saltes la la parada. parada.